como profesionales de las ciencias sociales y humanas, porque contamos también en el curso con estudiantes que pertenecen al programa de comunicación social. Entonces, bienvenidos. Espero entonces que podamos resolver dudas y que podamos, bueno, aprender un poco más. El encuentro de hoy tiene como tema el recorrido histórico de la inclusión, que es el tema número 1 del curso. Voy entonces a presentarles las diapositivas. Por favor, me confirman cuando estén viendo eh, mi presentación. Al parecer, Norman no nos escucha. ¿Se encuentran viendo ya mi escritorio? No, Está no está cargando, bien. profe. Ok, esperemos entonces un momento. Yo ya lo veo, profe. Ok, perfecto. Yo también. Unas consideraciones. Aún no veo. Se está viendo muy claro. Educación inclusiva aplicada a ciencia de la presencia.
Gracias, Cruz. No se escucha nada. Sí, yo creo que todos estamos igual. La profe se nos fue o quién sabe qué le pasó. ¿Me Hace mucho no. escuchan, Ahora muchachos? sí, ahora Sí. sí, pero antes Muchachos. no. Ahora sí, profe. Ahora sí, Ay, Dios mío. pero, No me pero asuste. nada, pero La nada de lo imagen que se fue. ¿Me la escuchan? imagen. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, Ay, Sí, qué profe. susto. ¿Hasta dónde me escucharon y yo todo lo que hablé? Ah, nada, Nada de eso se escuchó. nada se escuchó. Ay, Dios mío, misericordioso. Bueno, entonces vamos a volver a empezar. ¿Y qué le pasaría pues a esto? Bueno, al parecer tengo dificultades con la diadema. Entonces voy a hablarles así sin la diadema. ¿Listo? ¿Ahí me están escuchando? Sí. Ok, señora. perfecto. Ok, muy bien. Sí, Entonces ahora sí. nuevamente vamos con el tema. Les estaba diciendo o empecé diciéndoles que es muy importante que tengamos en cuenta en este curso por qué razón debemos estudiar sobre la inclusión. Ustedes dirán, bueno, es que yo no pienso ser profesor de personas con discapacidad. Los que estudian comunicación social dirán, no, es que yo no pienso hacer reportajes de personas en situación de discapacidad. Pero resulta que la inclusión en este momento no está pensada solamente para las personas con discapacidad. Inicialmente, en las primeras épocas de la inclusión o en las primeras fases que vamos a conocer ahorita, sí estaba directamente relacionada con la discapacidad, pero ahora las sociedades y específicamente Colombia ha realizado unos avances muy importantes. William, ¿qué te pasa? Al parecer William tiene problemas con el audio. Ha realizado, como les decía, las sociedades han realizado unos análisis frente a las características de las personas y se han dado cuenta que no solamente es necesario incluir a las personas que presentan una discapacidad,
sino que hay otros grupos poblacionales que se llaman grupos poblacionales vulnerables y que tienen alguna dificultad para desempeñarse de una manera adecuada al interior de la sociedad, de la escuela, de la vida laboral, de la vida cultural, y por esa razón nace la educación inclusiva. La educación inclusiva no está directamente relacionada solo con la escuela, sino que se hace educación inclusiva en todos los ambientes. Por ejemplo, los comunicadores sociales de nuestro grupo deben de hacer procesos de inclusión cuando hacen un reportaje. Deben de tener claridad sobre cómo dirigirse a una persona que presenta alguna característica diversa. Entonces es importante que nosotros tengamos presente que la inclusión está presente en todos los contextos, en el contexto social, comunitario. Y además que la inclusión debe de verse reflejada a través de todos los profesionales que trabajamos con personas. Entonces vamos al primer momento histórico. Recuerden que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Por esa razón, nosotros debemos conocer cuáles han sido estos momentos para no entrar a ser nosotros mismos parte de la exclusión, sino parte de la inclusión. William, ¿qué pasa? Hola, Fabián. William, debes activar el audio. ¿No me están escuchando? Sí, sí la estamos escuchando. Hay algunos compañeros que tienen Sí, dificultad. sí la estamos escuchando. Ok. Y William dice que solo ve unos compañeros en pantalla. Más de 8 minutos y nada, dice William. William, debes tener un problema de configuración. Sí, porque yo Todos la escucho están bien, viendo la profe. pantalla. Sí. Listo, William debe tener un problema de configuración. Vamos entonces, William, ingresa y sal y vuelves a ingresar. Sales de la sala e ingresas nuevamente. Perfecto, entonces vamos a continuar. Entonces, la primera fase que se ha dado para llegar hacia la inclusión es la fase precisamente de la exclusión. Desde el siglo I ya existían personas que necesitaban algunas atenciones diferenciales. Estas atenciones diferenciales se debían a que eran personas que presentaban lenguajes diferentes, formas de moverse distintas, algún tipo de enfermedad diferencial, y lo que se trataba de hacer en ese momento era proteger a la especie humana de todo aquello que fuera diferente. En ese sentido, Aristóteles, en su libro La Política, que es un libro muy recomendado y que de pronto muchos de nosotros lo leímos en el bachillerato, hace referencia a que la sociedad debe de evitar criar personas defectuosas. En esa primera fase se consideraba que la discapacidad era un asunto sobrenatural, que pertenecía a temas de espíritus malignos, demonios, o que era un castigo de Dios. En ese sentido, lo que las personas hacían era eliminar a aquellos que eran diferentes. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer el documento,
había un monte que se llamaba el monte Taygeto. El monte Taygeto estaba en Grecia y de allá despeñaban a los niños que nacían con alguna discapacidad. Entonces, esta fase de exclusión lo que busca es eliminar al diferente, diferente en capacidad, diferente en color, diferente en ideología, diferente en forma de pensar, eliminarlo y dejar solo aquellos que son iguales al resto, entre comillas. Esa es la primera fase del recorrido histórico de la inclusión. Ahora bien, viene una segunda fase, que es la fase de reclusión o segregación. La fase tiene esos dos nombres, la fase de reclusión o la fase de segregación. Recuerden que recluir tiene que ver con encerrar, aislar. Estas palabras que les estoy diciendo son claves para el desarrollo de la actividad. Recluir tiene que ver con encerrar o aislar. Y segregar tiene que ver con apartar de los demás. Son dos palabras claves que si las tienen en cuenta les van a ayudar en la resolución de la actividad. Lo primero que pensaron en esta fase era que era un pesar y era un pecado matar o eliminar a las personas que eran diferentes. Dijeron que ellos tenían derecho a vivir, pero ese derecho a vivir era institucionalizado, es decir, lejos de las demás personas, porque se creía segregar y recluir. Muy bien, Norma. Segregar, regáleme un segundo, vuelvo a poner la presentación. Recluir, ¿sí? Recluir es aislar, es alejar, es como llevar a un lugar aislado. Y segregar es apartar de. Yo te segrego, yo te aparto de los demás. Y yo te recluyo, yo te meto en un lugar donde no tengas contacto con los otros. En el tema de la reclusión, entonces, lo que hacían era que institucionalizaban a las personas diferentes. La psiquiatría empezó a hacer mucho la ciencia que mayormente estudiaba a las personas que eran diferentes. Fuera porque presentaran una discapacidad o fuera porque presentaran una enfermedad mental o fuera porque tuvieran ideas distintas. En esa época, aquellos que tenían ideas distintas eran considerados también como enfermos mentales. Entonces, lo que se hacía era que se institucionalizaban. Se recluían en una institución para enfermos mentales, donde se les daba tratamiento con psicofármacos y también se les daban tratamientos con electroshocks. Entonces, lo que se hacía, lo que decimos comúnmente, se usaba la energía para que estas personas tuvieran unas descargas eléctricas y supuestamente con ese método se les quitaba lo que tenían. La cuestión, mis queridos docentes en formación y mis queridos comunicadores en formación, es que la diferencia no se quita. Y ese es uno de los secretos de la inclusión. La diferencia no se tiene que quitar. Cuando nosotros hablamos de incluir, no es quitémosle lo que tiene, sino adaptemos el mundo para que ellos participen en igualdad de condiciones, aún a pesar de las diferencias que podamos tener. Ese es el segundo momento. El tercer momento
que aparece en la segunda mitad del siglo XX, hace muy poco realmente, en los años 60, un grupo de padres de familia dicen, esto no es así. Un grupo de padres de familia dicen, ¿cómo es posible que yo tenga a mi hijo metido en una institución, internado, recibiendo medicación? Yo quiero que mi hijo participe de la vida social. Yo quiero que mi hijo salga del encierro. Y ese movimiento fue el movimiento de liberación de los colectivos víctimas de segregación. ¿Qué pasó allí? En este caso, la OIT se encargó de hacer un dictamen internacional en el cual se hablaba de rehabilitación. Es decir, ¿qué es la rehabilitación? La rehabilitación es volver útil algo que no estaba siendo usado. En este caso, lo que se trataba era de que las personas que estaban recluidas y segregadas pudieran rehabilitarse, pudieran volver a la sociedad y pudieran integrarse social y laboralmente. Ahora bien, ¿cuál es el principio de la integración o normalización? Precisamente como su nombre lo dice, lo que esta fase buscaba era normalizar, entre comillas, a las personas que eran diferentes. ¿Sí? Bueno, voy a devolverme un segundo al tema de la reclusión y la segregación porque quiero hablarles un poco. Si pudieron ver los videos, hay un video muy bonito con el tema de las personas afrodescendientes. En Estados Unidos, las personas afrodescendientes debían asistir a escuelas solamente para ellos, y cuando pudieron asistir a escuelas con personas que no eran afrodescendientes, como lo llamaban en esa época, personas blancas, ellos debían usar baños diferentes, debían estar en sitios aislados, y eso también era segregación. Entonces miren que aquí en esta época, en esta fase de segregación, ya no solo estamos hablando de la discapacidad o de la enfermedad mental, ya sale el tema también de la cultura y la raza. Entonces miren que ahí vamos agregando otro tipo de personas a la lista de grupos poblacionales que necesitan ser incluidos. Volvemos entonces a la fase 3, que es la fase de integración y normalización. ¿Cuál era el problema de esta fase? Ustedes podrán decir, pero muy chévere, porque entonces ya los papás los sacaron de las instituciones, los empezaron a integrar social y laboralmente. Ojo, lo que les voy a decir es clave para la actividad. La integración lo que buscaba era que las personas diferentes se normalizaran, y ese no es el principio de la inclusión. Ellos estaban integrados, pero no estaban integrados. ¿Por qué? Porque estaban allí, pero no participaban en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué pasaba? Llevaban a un niño con discapacidad a la escuela, lo sentaban en un salón con los otros 50 niños, y al niño con discapacidad le ponían un carrito para que jugara, y a los demás niños les daban la clase normalmente. Ese era el principio de normalización y de integración, es decir, iban a los lugares pero no podían participar o no les permitían participar en igualdad de condiciones. Ojo, eso también es equivocado. Nosotros no podemos pretender, como profesionales de la educación y como profesionales de la comunicación social, nosotros no podemos pretender que las personas se normalicen. Si norman, la integración buscaba que las personas se normalizaran, y eso es imposible, porque todos somos diferentes y no podemos pretender una sociedad igual, ni podemos pretender como docentes que todos los niños aprendan igual, ni podemos pretender como comunicadores sociales que toda la sociedad sea igual. Entonces, en ese sentido, tampoco era, sí, es un tema de convivencia rosa, y además de convivencia es un tema también de tolerancia y de aceptación de la diferencia.
Miren, en esa época empezaron, como su nombre lo dice, a sacar a las personas que estaban recluidas. Ustedes, bueno, los que tienen más añitos, realmente yo creo que aquí la que tiene más añitos soy yo. Yo tengo 40 años y no me da pena decirlo. Resulta que a mí me tocó la época en la que uno nunca veía un niño con síndrome de Down en la calle. Uno no veía una persona con una discapacidad motora, lo que llaman parálisis cerebral, no la veía uno en la calle. A mí me tocó la época en que era difícil y muy escaso ver a alguna persona afrodescendiente en la calle. Y mucho menos, ok, Norman, gracias, tú me ganaste. Entonces vas a corroborar que lo que estoy diciendo es verdad. Hace muchos años, cuando éramos chiquitos, Norman, uno no veía tantas personas con discapacidad, no veía personas en sillas de ruedas, no veía tantas personas afrodescendientes y mucho menos veía un indígena. ¿Qué pasaba? Que estas personas estaban segregadas y recluidas, ¿sí? Solo hasta empezar, yo diría que, pues es que eso era 1980, 1981, podía uno decir que escasamente estaban empezando a comprender que las personas diferentes también eran parte de la sociedad. Entonces, muchachos, en la fase de integración, lo que se buscaba era que todos fueran iguales y no se les daba una participación, se les integraba a ellos, es decir, usted tiene síndrome de Down, venga, siéntese en esta clase y mire a ver cómo se defiende. Usted que es una persona que tiene una lengua diferente porque es indígena, venga, siéntese aquí en el salón, pero nadie le va a hablar en su lengua, sino que a usted le toca medio entender lo que entienda de español. Esa era la integración y realmente eso lo que hacía era perjudicar a la persona porque la persona se sentía frustrada, se sentía mal, se sentía que no estaba en un lugar para él. Y finalmente llegamos a la fase de la inclusión. La fase de la inclusión podemos decir que inicia más o menos en 1994. La inclusión es la estrategia ideal para facilitar el desarrollo de la identidad centrada en la persona y no en sus deficiencias. Ojo con esto, muchachos. Hasta la fase de la integración se creía que quien se integraba a la sociedad era la persona que era diferente. En la inclusión, y esto es clave, en la inclusión es el contexto el que se adapta para que la persona pueda participar. Esto, mis queridos docentes y mis queridos comunicadores sociales, es clave. Ustedes han visto el noticiero donde sale diciendo para RCN o Caracol, no me acuerdo, el periodista soy yo. Entonces sale por allá el periodista diciendo, o la persona pues de la comunidad diciendo, mire, alguien tiene un micrófono abierto y nos estamos oyendo la protesta. Muy bien. Entonces, en los noticieros salen los periodistas o en el noticiero pues en el que la comunidad a veces es periodista, salen diciendo, miren esta calle, no tiene rampas para que las personas discapacitadas puedan pasar, tenemos unos vecinos en silla de ruedas que no pueden pasar no sé qué. O sea, no es la persona en silla de ruedas la que tiene que poder pasar por la calle mala. Es la sociedad la que debe arreglar la calle o poner la rampa para que la persona en silla de ruedas pueda pasar por ahí. Es lo mismo que nos ha pasado con el metro a los que viven en Medellín. El metro tiene unas demandas grandísimas por el tema de accesibilidad, porque es que ¿cómo es posible que un transporte masivo que es para toda la comunidad no pueda ser usado por una persona en muletas, en silla de ruedas o con caminador, o una persona invidente que se desplaza con un bastón y con un perro? Entonces, ¿qué pasa? La inclusión, la clave de la inclusión es la sociedad
Sí, sí, Tatiana, es gravísimo. Y como comunicadores sociales, la labor también es que las empresas, que las entidades, que la sociedad, que la comunidad tenga campañas de sensibilización en los medios masivos de comunicación sobre ese tipo de cosas que todavía pasan, ¿sí? Sí, Cristian, los vagones ahora tienen ya espacios y el metro, o sea, podemos decir que el metro es de los sistemas de transporte que más accesibilidad tiene. Entonces, imagínense, si supuestamente el metro es de los sistemas masivos que más accesibilidad tiene, ¿cómo serán los demás? Ah, no, no, Tatiana. En hora pico, eso hasta uno lo entran, lo sacan cargado, o sea, eso es horrible. ¿Qué pasa? Que falta aún sensibilización frente a esto, ¿cierto? Frente a que los espacios deben de ser creados para todos. Entonces, pilas, importante. En la fase de la inclusión, el ambiente es el que se adapta para beneficiar a las personas que tienen necesidades diferentes, ¿cierto? Ojo, para los docentes y para los comunicadores sociales. Jorge Velázquez dice, en Sudamérica y en Europa el tema es distinto. Claro, Jorge. Ellos realmente, miren, de esto vamos a hablar en la última unidad, pero les voy a decir el término. Ellos aplican el diseño universal del aprendizaje o el diseño universal de los espacios o la accesibilidad universal. Es decir, por ejemplo, en España es el papá de nosotros en inclusión. O sea, si ustedes quieren saber de inclusión, pregunten por qué han hecho en España. Ellos son los que nos, mejor dicho. En España diseñan pensando en las personas diferentes. Entonces, no es al contrario como aquí. Aquí diseñan pensando en los normalitos, por decirlo de algún modo, en los que no tienen ninguna discapacidad, en los que no tienen ninguna alteración, en los que no tienen, o sea, en los que son iguales a todo el mundo. Y resulta que el mundo no está diseñado así. En España, al contrario, diseñan teniendo en cuenta a las personas que tienen alguna alteración en la movilidad, alguna alteración en la visión, alguna alteración en la audición, alguna lengua diferente, alguna cultura distinta. En las zonas rurales ni hablemos, ¿cierto? Porque en las zonas rurales realmente no se cuenta con ni siquiera a veces con el conocimiento, ¿cierto? Tatiana, acá hasta en los buses le da uno en la cara. Ay, sí. De verdad que sí, el transporte público es muy complejo. Bueno, muchachos, entonces vamos concluyendo el encuentro. Quiero que se lleven de este encuentro algunas cosas claves. La primera, vamos a devolvernos. La primera, en la fase de exclusión, se eliminaban, no se dejaban salir de la casa, nadie los conocía, todo el que fuera diferente no podía ver la luz, ¿cierto? Se consideraba que eran como un castigo de Dios. Esto es clave para la actividad. Un castigo de Dios, o que se había apoderado de ellos un espíritu maligno. Por esa razón se eliminaban o se escondían para que nadie los viera. ¿Sí? En la segunda fase, los hacían invisibles, sí, los hacían que no existían. Cristian dice, estamos en un país corrupto, lamentablemente, parte de la corrupción, las personas son egoístas y solo piensan en su bien, no les importan los demás. Eso es una problemática cultural y nos hace falta mucho, es verdad, Cristian. Pero yo pienso que en el tema, por ejemplo, es importante que ustedes sepan algo. Este curso es obligatorio en todas las facultades de educación. Entonces miren que ya por ahí empezamos por lo menos en un proceso de sensibilización, donde por lo menos los que vamos a ser docentes o profesionales de las ciencias sociales, conocemos un poco esto para empezar a hacer conciencia, ¿cierto?
En la segunda fase, recuerden que lo más importante de la segunda fase es que los institucionalizaban en lugares psiquiátricos, los medicaban, les daban droga para mantenerlos dopados y los recluían en lugares psiquiátricos. Eso es lo más importante de la segunda etapa. De la tercera etapa, lo más importante es que les permitían estar en los lugares, pero no les permitían participar en igualdad de condiciones con las demás personas, ¿cierto? Piensen en esto. Trataban de que ellos fueran, de normalizarlos, es decir, de que fueran iguales a los demás. Y en la última fase, lo más importante es que el entorno es el que propicia las herramientas y las adaptaciones para que las personas participen. Entonces, si es en una escuela, se les hacen las rampas, se les hacen las adaptaciones en metodología, los profesores les permiten a algunos estudiantes que no hablan, que lleven sus computadores o sus comunicadores al salón. Norman, ese término institucionalizaban me deja tantas dudas en este contexto. ¿No sería internaban? Norman, sí, o sea, era básicamente eso. Los internaban en una institución psiquiátrica. Esa institucionalización no está directamente relacionada con la parte educativa, como lo podemos entender. Está institucionalizado, nosotros lo entendemos como está en una institución educativa. En ese contexto, esa institucionalización se refiere a está internado como en una clínica de reposo, por decirlo así, o está internado en una clínica psiquiátrica. Esa básicamente es como el contexto. Muy bien. Finalmente, muchachos, entonces es importante que recordemos que no es fácil tener en un salón, si somos docentes, no es fácil tener en un salón 45 estudiantes y de esos 45 tener 5 estudiantes con una condición de vulnerabilidad. También para los comunicadores sociales, no es fácil hacer sensibilización frente a la importancia de respetar los derechos de las personas, ¿cierto? Pero nosotros podemos poner un granito de arena cuando nosotros aprendamos también que esas personas tienen derecho a participar en igualdad de condiciones que los demás. Jorge dice, pero creo que también hace parte de la cultura y no habían los avances que hay hoy en investigación, la cultura o el tiempo, el momento. Claro, Jorge, es verdad. De todas maneras, en esa época, obviamente, no había un proceso educativo o de apoyo que permitiera realmente hacer una inclusión. O sea, es eso, el avance que se ha venido dando en la forma como se percibe a las personas que tienen una situación de vulnerabilidad. Tabú, sí, era un tabú y sigue siendo. Vamos, o sea, este tema de la inclusión se está avanzando poco a poco en él. Aún nosotros no somos 100% incluyentes, no lo somos. Prueba de eso es que si hoy por hoy un estudiante sordo, por ejemplo, va y solicita puesto para trabajar en una empresa, probablemente le digan que no, porque no hay nadie que pueda comunicarse con él. O una persona invidente va y pide cupo en una universidad X y esa persona no puede estudiar allí porque no hay cupo para él, porque es muy complejo. Es importante que ustedes sepan que la Católica del Norte hace inclusión de personas con discapacidad, invidentes, hemos tenido personas sordas también estudiando nuestras carreras. Y no nos las sabemos todas, pero vamos en ese camino. Lo importante es tener una mentalidad abierta y buscar siempre la forma de ayudar a las personas. Hay un referente bibliográfico de apoyo, un libro, se los voy a poner ahí en la presentación para que lo busquen. Se llama Rebelión y tiene que ver con todo este recorrido histórico
que hemos abordado el día de hoy, pero muchísimo más completo. Entonces se los recomiendo para que lo miren. Ahí queda el referente bibliográfico. Muy bien, muchachos. En ese sentido, ha terminado la presentación del día de hoy. Es importante, bueno, Carmen dice, he tratado, pero al manejar 50 estudiantes al mismo tiempo es un poco complicado. Por eso el MEM debería darnos las herramientas. Tatiana dice, en Bogotá, Carmen, en Bogotá hay una chica que se ingenió una página web o un programa en donde este tipo de niños pueden aprender. Sí, y de hecho, muchachos, nosotros también tenemos una plataforma diseñada en el cibercolegio. Tenemos una plataforma diseñada para niños con discapacidad. Tenemos 132 estudiantes que tienen discapacidad cognitiva, física y sensorial, es decir, pueden ser niños sordos, niños invidentes, niños que no tienen dificultades en la movilidad y estamos trabajando en ello. Entonces, si necesitan profundizar más, también podemos pues colaborarles. Bueno, muchachos, entonces, ¿en qué consiste la actividad? Después de haber visto las palabras claves que les dije, tienen muchísimas herramientas ya entonces para leer. Por ahí hay unos muy juiciosos que ya mandaron la actividad. Si creen que la pueden mejorar de acuerdo al encuentro sincrónico de hoy, no hay ningún problema, me cuentan, yo se las elimino de la plataforma y la pueden volver a enviar. Sí, Jorge, la universidad tiene unos procesos de inclusión muy hermosos. Entonces, Carmen, mira, y yo te puedo pasar unas páginas web que tengo también, que conozco, donde puedes tener recursos. Listo. Igual en la unidad 3 de este curso hay un libro por ahí, hay un documento por ahí de 200 páginas. Carmen, y para todos, en la última unidad, para que no se angustien, hay un libro grandísimo por ahí de 200 páginas con puras estrategias para aplicar en el aula y en la vida en general para los que son comunicadores sociales también. Muchachos, preguntas. ¿Alguien que quiera decir algo, que quiera abrir el micrófono, aportarnos algo? Profe, yo la verdad con este encuentro me quedó mucho más clara la actividad. Voy a revisar porque yo ya la mandé. Y Listo. personalmente la quiero felicitar porque me gustó mucho el encuentro. Ojalá todos los profesores hagan lo mismo. Gracias, Es más Tatiana. entendible, es más ameno. Listo, muchas gracias, Tatiana. Sí, tratamos de hacer las cosas lo mejor que podamos para que ustedes tengan una buena formación y estén muy a gusto con nosotros. Entonces, Tatiana, te voy a bajar la actividad de la plataforma para que puedas entonces volverla a enviar. ¿Te parece bien? Listo, profe, de una. Listo, muchachos. ¿Algún otro aporte, algo más que decir antes de finalizar? Les voy a publicar la presentación y les voy a publicar también la grabación. Entonces, sí, claro que sí, Carmen. Si no lo hago ahorita, lo hago mañana a las 8 en punto. Pero ahí va a estar la presentación y la grabación para que puedan tenerla. Listo. Bueno, muchachos, entonces les deseo una feliz noche. Recuerden que todos nosotros somos personas que debemos aportar a la inclusión, que descansen y mucho ánimo para la actividad. Con la ayuda de Dios nos vemos el otro miércoles en el encuentro sincrónico. Un abracito para todos y que descansen. Dios los bendiga. Pues, sí, también, ¿no? Ah, ahorita también, yo, ¿no?